Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Nos alegra mucho estar nuevamente hoy compartiendo con ustedes una conexión más. Estamos a esta hora de la mañana desde la ciudad de Medellín, con un frío ya empezando, un calorcito rico, gracias a Dios, con la bendición de poder contar con la vida, con la salud, de poder despertarnos sanos y salvos, gracias a nuestro amado Dios. Bueno, a esta hora vamos a iniciar con la conexión de hoy, sábado 29 de marzo del 2025. Voy a estar acompañándoles. Yo creo que muchos por acá es la primera vez que me ven, ¿cierto? Quisiera presentarme. Mi nombre es Paula Andrea Saavedra. Soy licenciada en educación preescolar, magíster en neuropsicología y educación, y estaré por aquí acompañándoles en estas conexiones y aportando desde mi rol como docente, como educadora, como mamá, ¿cierto? Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración para pedirle al Señor que nos acompañe, que nos dé su bendición, que nos dé su guía en esta conexión que vamos a tener. Así que a los que se encuentran por allí conectados, quienes deseen, nos acompañen a orar. Oremos. Amado Dios, gracias Señor por las bendiciones que nos das, por tu amor, por la oportunidad de levantarnos con vida, Señor. Gracias por poder movernos, por poder hablar, por poder ver, por poder respirar. Gracias por esos regalos maravillosos que nos das todos los días, Señor. Gracias porque hasta ahora nos permites estar aquí para compartir en este espacio de conexión. Permite, Señor, que cada tema que se desarrolle desde este programa sea dirigido, guiado por ti, que podamos impactar muchas vidas, Señor, que podamos mostrar tu amor y que sobre todo podamos ayudar a ir sanando todas esas heridas con las que quizás hemos venido cargando a lo largo de nuestras vidas para poder ser mejores seres humanos. Acompáñanos hasta ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi querida Paula, buenos días. Me alegra muchísimo estar aquí en esta mañana contigo, en esta nueva conexión a mamás. Y bueno, tenemos que saludar también por allá a las personitas que de pronto ya están conectadas. Nos alegra mucho que ya nos estén acompañando en este sábado, día tan especial de estar en familia, de compartir, de disfrutar y sobre todo este nuestro espacio de cada sábado en el cual como amigas, como colegas podemos conversar sobre temas súper interesantes. Y en este caso, pues vamos a retomar un poco eso que hemos venido hablando anteriormente. Igual pues ya los he estado acompañando aquí en otras ocasiones, pero para las que están ahí conectaditas, conectaditos, que de pronto pues no me conocen, no me han visto, mi nombre es Jessica Jerez, soy psicóloga, magíster en neuropsicología, mamá, esposa, feliz aquí con este rol de crianza en el que cada día nos reta, ¿cierto? A todas un poquito sobre poder darles lo mejor, ¿sí? Poder disfrutar de ellos en cada etapa, como lo hemos venido conversando hace un ratico. Bueno, entonces, por aquí estamos viendo a Mariana, que también ya está aquí conectadita con nosotras, también quien hace parte de este hermoso grupo de Conexión a Mamás. Hemos venido conversando, Pau, sábados anteriores, sobre un tema que si bien se ha vuelto un poquito de moda, por así decirlo, para muchas personas, y es el tema de las heridas, ¿sí? De esas heridas, por así decirlo, de ese niño, de esa niña interior, y cómo de alguna manera, pues generan un impacto para nosotros ahorita en la etapa adulta, porque de una u otra forma, a veces no nos damos cuenta que están ahí presentes, pero van dejando por ahí como de las suyas, como su impacto. Entonces, el día de hoy estaremos hablando sobre una de esas heridas que es la traición. La Así es, traición. Jessy. Qué bonita introducción has hecho, ¿cierto? Y de hecho, esta serie que se ha venido realizando, yo creo que nos ha enseñado mucho
a poder ir identificando, porque en muchas ocasiones no identificamos esas heridas que tenemos, ¿cierto? No les prestamos la atención necesaria, y más que identificarlas es poder ir validando eso que no se hizo en su momento, ¿cierto? Ya nos tocó a nosotras mismas irnos validando, oye, sí, yo sufrí, tengo esta herida, creo que me identifico con estos patrones que han mencionado allí en el programa, ¿cierto? Y es bonito ir viendo cómo podemos ir validando eso que en su momento no se nos fue validado, y cómo podemos ir sanando, cómo podemos ir cerrando esos ciclos, cómo podemos ir siendo mejores personas, y en el caso, pues, nuestros mejores mamás, ¿cierto? Que es como lo que priorizamos en este momento, no necesitamos cerrar eso para poder darle lo mejor a nuestros hijos. Como menciona Jenny, entonces vamos a estar acá hablando sobre la traición, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos y hemos sufrido algo de traición desde nuestra infancia, nuestra niñez. Jessy, ¿cómo repercute eso en nuestra edad adulta? ¿Cómo se puede evidenciar esa herida en nuestra edad adulta? Bueno, es algo bien interesante este tema de las heridas de la infancia, Pau, abordarlo como desde las dos perspectivas, es decir, desde la perspectiva de cómo se originó en nosotros esa herida, pero también en cómo, de alguna forma quizá inconsciente, no nos podemos dar cuenta que podríamos estarle generando también esa herida a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, pienso que lo podemos abordar desde cómo yo la tengo en mi vida, cómo la generé yo, y cómo evitar o prevenir generarla en mis hijos, en las personas que me rodean. Entonces, en este caso, con lo que mencionas, Pau, hay algo muy importante en la herida de la traición, y es que cuando ya uno es adulto, empieza a tener unos comportamientos muy particulares que hacen que esa herida, digamos que de alguna forma se abra y empiece a mostrarnos que está presente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la traición, ya cuando nosotros somos adultos, hay algo que la literatura, en lo que hemos leído al respecto, menciona, y es como una especie de máscara que la persona se puede llegar a poner cuando ha sufrido de la herida de la traición o de otras heridas. Porque es importante que mencionemos que las heridas no siempre son, yo solo tengo una herida, yo solo tengo la de abandono, o solo la de traición, o solo la de, la de humillación, que son las que hemos de pronto llegado a ver aquí. Por ejemplo, en el caso de la traición, la máscara que a veces el adulto puede llegar a ponerse, es una máscara que podríamos decir que es de control. Es una necesidad de control. Son esas personas que quieren tener todo así como acaparadito. Tienden a veces a ser personas supremamente ansiosas que necesitan supervisar. ¿Por qué se ponen esta máscara y por qué necesitan sentir el control? Porque de pronto en algún momento en su infancia se sintieron traicionados. Se sintieron traicionados desde el punto de vista que quizá fueron padres que uno de pronto tuvo, que prometieron y prometieron cosas y nunca las cumplieron. ¿Sí? De pronto, no sé si te pasó de pronto cuando eras niña, o alguna de las que está aquí cuando éramos niñas, que papá o mamá nos decían, cuando llegue del trabajo vamos a jugar un rato. O mañana que estamos en fin de semana, te voy a llevar al parque, y nunca lo hicieron. ¿Sí? Entonces, es cuando de pronto en esa infancia nuestros padres o nuestras personas cercanas nos prometen un montón de cosas que finalmente terminan por no cumplirse. Se empieza a generar esa desconfianza. Entonces, eso hace que si uno empieza a crecer con eso ahí en su mente, de que en cualquier momento me van a traicionar, en cualquier momento voy a estar solo, en cualquier momento las personas que amo y que quiero no van a estar para mí, entonces me empiezo a poner desconfiado o desconfiada, usando como esa máscara del control excesivo, Pau. Eso es lo que en muchos casos podemos encontrar en la adultez. Ok, Jessy, qué interesante. O sea, que se puede decir que esas dos máscaras que se generan, que nos quedaron de esa herida, de la traición, son esto, ser controladores excesivos, ¿cierto? Y la desconfianza. Todo el tiempo estamos desconfiados porque como no se nos cumplió, entonces en todo vemos desconfianza todo el tiempo,
¿cierto? Se podría pues como resumir en eso, en esas dos las máscaras que encontramos. Ok, Así es. Jessy, ¿y qué señales podemos de pronto identificar en nosotros mismos? Esto que indican que esa herida de esa traición todavía no ha sido sanada, que como que no hemos cerrado ya ese círculo allí pues como con esa herida. Bueno, realmente, como en todas las heridas que hemos venido viendo, a veces es difícil, porque de pronto el orgullo, ¿sí? Ese ego hace que uno diga, no, pues yo qué voy a tener eso, si todo lo que yo hago está súper bien, ¿sí? Entonces, justamente esa negación, justamente ese punto de no querer reconocer que hay algo que de pronto no está funcionando bien, entonces es lo que empieza a generar en nosotros como una alarmita que se va prendiendo. Sin embargo, como lo mencionaba ahorita hace un rato, cuando las personas ya en su etapa productiva, digámoslo así, cuando ya somos adultos, que estamos trabajando, que tenemos un hogar conformado, una familia, empezamos a manifestar esa sensación de controlar. Y hay otro factor que también aparece mucho acá y es una alta irritabilidad emocional, pero como muy fluctuante. Es decir, son esas personas que tú ves y de repente, o sea, están súper bien, contentas, abrazan, besan, saludan a sus hijos, a sus familiares, pero de pronto llegaron a una pequeña discusión, algo que hizo que esa persona con la herida de traición se desbordara y empezó a reaccionar de forma extrema. Entonces, eh, de repente gritan, se ponen groseros, se ponen demasiado susceptibles y de nuevo otra vez están al rato, tú los ves bien como si nada pasara. O sea, llegaron, explotaron, te dijeron de todo, se portaron súper groseros, es como que tratan mal y los culpan mucho a los demás de ciertas situaciones y no se responsabilizan. Entonces eso se vuelve algo súper complicado porque es muy duro tú estar al lado de una persona que, digámoslo así, es irresponsable con sus propias emociones y comportamientos. Y la convivencia termina volviéndose algo terrible, porque entonces son esos hijos que dicen, no, qué pereza ir a esta reunión familiar, porque ahí va a estar el tío o va a estar el abuelo que va a empezar a tratar mal a todo el mundo de repente y entonces queda uno ahí como, pero ¿qué pasó? O sea, venga, al menos hablemos, ¿sí? Y eso se vuelve en la convivencia familiar un factor supremamente incómodo de trabajar. Ok, Jessy, sí, claro, pues se genera incomodidad muy grande, ¿cierto? En el ámbito familiar. De hecho, pues sabemos que esto trasciende a los otros ámbitos de nuestra vida, al ámbito laboral. Esto nos va generando ciertas complejidades, ¿cierto? Ciertas complejidades. Y por eso, pues, la importancia de poder perdonar, ¿cierto? De poder quizás no justificar esas traiciones que vivimos durante la infancia, pero sí perdonar, que sabemos que cuando perdonamos ya nos hacemos libres, ya soltamos, ya esa responsabilidad no es nuestra, ¿cierto? Ya no depende de nosotros, ya hicimos nuestra parte, ya la dejamos pues hasta allí. Entonces, ¿qué papel juega ese perdón, ¿cierto? Ese perdonar a esas personas que quizás nos traicionaron, que generaron esa herida en nosotros? Y cómo podemos llegar pues como a obtener ese perdón para poder sanar eso que tenemos allí todavía abierto y que lo estamos proyectando con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos, nuestros compañeros de trabajo. Bueno, Pau, aquí hay algo bien interesante con el tema del perdón, porque no es fácil. El tema de perdonar es una decisión, es una decisión. Por ejemplo, sabemos que en el caso de los niños, por ejemplo, cuando están muy chiquitos, a veces les cuesta, ¿no? Porque ellos no, a veces no les es fácil aceptar y reconocer que han cometido un error. Y aquí metiéndole un poquito la cuñita a esto desde lo neuro, y tú lo sabes también, ellos no logran hacerlo porque su área prefrontal aquí en el cerebrito está todavía inmadura.
no son capaces de ser conscientes de que hay algo que hicieron mal, ¿sí? Entonces, si no son conscientes de que hicieron algo mal, pues mucho menos podrán pedir perdón, por ejemplo. Incluso tú sabes que una vez como mamá se da cuenta de que su hijo hizo algo que no debe y uno es como, pide perdón, como que hey, ve y discúlpate, lo que hiciste no estuvo bien. Y los niños, y sobre todo, pues, al menos en la edad en la que está el mío y que también está el tuyo, empiezan, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que pedir perdón si es que el que hizo el mal fue el otro, no yo? ¿Sí? Y empiezan a pedir una justificación y uno a veces como mamá se queda como, ven, oye, yo soy tu mamá y si yo te lo estoy diciendo y te estoy pidiendo que lo hagas es porque así tiene que ser. Uno no va a pedirle a su hijo que haga algo que está mal hecho, ¿no? Sino todo lo contrario. Uno siempre va a querer que ellos estén bien y que su socialización sea buena. Entonces, a lo que voy aquí es que, por ejemplo, cuando ya uno es adulto, en que se supone que esta área ya le maduró, que se supone que el prefrontal está listo para reaccionar como es reaccionar, no es tan fácil tampoco. No es tan fácil. Ni siquiera es fácil admitir o entender que hicimos algo que no estuvo bien. Entonces, en este caso, cuando uno tiene una persona en su familia que le hizo daño y cuando uno empieza a detectar, por ejemplo, lo que yo decía al principio, de esos padres que quizá en su momento, por X o Y razón, nos prometían el cielo y la tierra y al final de cuentas no terminaban dándonos nada. Entonces uno empieza como a conectar y a decir, ay, sí, mi papá o mi mamá hicieron esto conmigo. ¿Tengo que perdonarlos a estas alturas de la vida? Sería la gran pregunta que nos haríamos, ¿sí? Y Pau, aquí hay algo que en lo psicológico, de pronto en otros espacios también hemos conversado, y es que yo pienso que mientras uno fue niño, en esos primeros años de vida, los papás de pronto hicieron en la crianza lo mejor que pudieron, con lo que tenían en su momento. Y no es justo, pienso yo, que no es justo que nosotros a estas alturas de la vida, ya casi llegando a los 40 años, se ponga uno a juzgarles decisiones que tomaron cuando de pronto no tenían más para dar. Entonces, la decisión del perdón, en este caso, sería un perdón hacia mí misma, ¿sí? Un perdón hacia mí misma, no a mis padres, no al familiar que de pronto me hizo daño, sino a mí misma, por permitir hoy en día en la adultez que eso me siga afectando. Porque llega un punto en la vida en la que uno ya puede decidir qué le afecta y qué no le afecta. Y uno de pronto en la adultez ya no puede responsabilizar completa y al 100% a los papás, por ejemplo, de la creación de ciertas heridas. Así es, Jessy, qué bonito escuchar eso. Y yo creo que en esos espacios de conexión hemos tratado de ser enfáticos en eso, ¿cierto? Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que ellos tenían. Y si nos vamos a dedicar a juzgarlos, pues vamos a seguir siendo infelices por el resto de nuestras vidas. Total, Porque así es. sucede. Yo he visto muchos casos en los que se sigue juzgando a los padres como que no se suelta y ya como tú dices, Sí. ya a esta edad en la que estamos, nuestra corteza prefrontal se supone que ya está desarrollada y ya tenemos que, hey, ya, sí, me generaron esa herida sin quererlo ellos, ¿cierto? Sin buscar y decir es que le quiero generar la herida de traición a mi hijo, no, en ningún momento pues los Sí. papás quieren hacerle daño a sus pequeños, sin embargo pues se nos fueron generadas estas heridas, entonces ya es nuestra responsabilidad tomar conciencia de empezar esto a aceptarlo, ¿cierto? Porque muchas veces nos cuesta aceptar que sí, como lo decías hace un momento, ay, sí, yo tengo esta herida, ¿cierto? Identifico y he logrado identificar de acuerdo a lo que leo, a lo que estudio, a lo que me dice el psicólogo, que se me ha generado pues esta herida en la infancia. Entonces es súper importante eso, como ya perdonar a los papás, o como dices tú, no perdonar, sino aceptar que ellos hicieron lo que pudieron, hicieron lo mejor Con que lo que tenían en su tenían. época. Y a medida que uno va haciendo este ejercicio es muy bonito porque uno va entendiendo uno dice, pucha, a mí me tocó genialísimo en comparación a como le tocó quizás a mis papás, ¿cierto? A ellos les tocó mucho más duro. Y si yo he identificado estas heridas en mí, ellos tienen un montón y quizás mucho más marcadas, porque en sus momentos, en sus infancias, la crianza era mucho más cruel, ¿cierto? La crianza era mucho más dura, no,
no eran tan entendidos, tan comprendidos, tan escuchados, ¿cierto? Quizás a nosotros nos tocó ser escuchados un poquito más, no tanto como nos hubiese gustado, pero bueno, es importante entender eso, aceptarlo y ya, empezar nosotros mismos a hacer nuestro proceso. Bueno, Jessy, tenemos por aquí algunas personas conectadas, sin embargo no nos han dejado saludito. Quisiéramos que nos cuenten desde dónde nos están viendo, si tienen preguntas o que nos manifiesten cómo les está pareciendo esta temática tan interesante que estamos desarrollando. Así que déjenos sus comentarios por aquí, les leemos. Bueno, Jessy, y tengo una pregunta por aquí de pronto, ¿qué mensajes o cómo podemos transmitir a nuestros chiquillos esa seguridad para no ir generando esta herida? Porque muchas veces en nuestra cotidianidad y en nuestro afán de cumplir con los quehaceres del día, porque somos mamás que trabajamos, mamás que atendemos la casa, mamás que vamos con los niños al colegio, mamás que vamos a las clases, sí, ¿cierto? Estamos todo el día en muchas cosas y quizás nuestros niños nos dicen, llévame al parque, sí, sí, yo te llevo. Y resulta que se fue todo el día y no cumplimos, ¿cierto? Me ha pasado conmigo en algunas ocasiones. Sí, eso pasa. Me ha tocado explicarle, amor, mira, perdóname, no me dio el tiempo, prometo que mañana o esta semana sacamos el espaciecito para hacerlo, ¿cierto? O muchas veces simplemente le prometo que lo voy a llevar y resulta que llueve, cae una tormenta eléctrica, sí, y es que no me llevaste. Y yo, amor, pero es que estaba lloviendo, no te podía llevar, no te podía sacar. Pero muchas veces en ese afán del día a día, no caemos en cuenta de ve, yo tenía un compromiso con él, voy a explicarle por qué quizás no se pudo cumplir a feliz término. De pronto, ¿qué necesitan escuchar nuestros niños? Y nosotros como papás, ¿cómo podemos ser más conscientes para no ir dejando esta herida allí como tan marcada? Sí, Pau, mira que eso es bien interesante, justo porque si hablamos de que la creación de la herida de traición está basada en el incumplimiento de promesas, sí, yo creo que a todos de pronto de alguna forma nos duele eso, ¿cierto? Que nos prometan algo y que a la final pues no se dé por X o Y razón, ¿sí? Y nosotras que somos mamás y las que son mamás aquí que nos están escuchando, saben que uno debe ser muy cuidadosa con las promesas que le hace a los niños. Cualquier cosa, así sea que tú le digas, vamos a ir a la tienda a comprar X o Y cosita, vamos a comprar cositas. Entonces, eso a ellos les queda ahí, guardadito en su mente. Y si tú le dijiste, vamos a ir el sábado o vamos a ir el domingo, así tiene que ser, tal cual. Y ellos lo recuerdan, todo el tiempo lo recuerdan. Y están, mamá, acuérdate que mañana me dijiste que vamos a ir. Entonces ellos a veces se encargan de estarle recordando a uno la promesa que uno les hizo. Entonces eso es una ventaja. Uh-huh. Que de alguna manera es muy difícil controlar asuntos como el clima. Y más que, por ejemplo, hoy en día aquí en Medellín, cuando tú menos piensas, cae, pero el aguacero. O sea, no es la lluviecita, sino que es el aguacero. Entonces, es un asunto de uno pensar muy bien qué tipo de promesa le va a hacer al hijo y en qué momento de verdad considera que se la puede llegar a cumplir. ¿Sí? Si por X o Y razón cayó el aguacero o de repente nos enfermamos, no pudimos salir, es algo que seguramente si se lo explicamos al niño, él lo va a poder entender. Pero aún así, se puede generar esa herida de una sensación de traición, porque el niño después te va a decir, mamá, tú me prometiste llevarme a la tienda a comprar un yogur y nunca lo hiciste. Entonces son pequeñas heriditas que se van haciendo, y al final terminan volviéndose en una herida súper grande. Entonces es como ser muy cuidadosas con ese tipo de promesas que le hacemos a nuestros chiquitines.
Así es, Jessy. Claro que sí, ir cumpliendo, ¿cierto? Ir cumpliendo poco a poco esas promesas que les hacemos, porque como tú dices, a ellos no se les olvida. Ellos dicen, es que tú el viernes a las 3 de la tarde me prometiste que el domingo a las 10 de la mañana me ibas a llevar a piscina. Y yo, ¿en qué momento Sí, dije eso? Yo lo que me acuerdo fue que le dije que en estos días quizás íbamos a ir, ¿cierto? Pero exacto. no, ellos lo apuntan allí en su mente con hora, con segundos, con minutos, de manera textual, para poderle reclamar a uno. Esto, Jessy, bueno, hemos estado abordando, ¿cierto?, los tipos de máscara que se nos generan cuando tenemos pues esta herida. Hemos estado hablando de la importancia de poder ir entendiendo, de poder ir aceptando, de poder ir sanando. Y dentro de ese proceso de sanación es importante ir cogiendo unos hábitos, ¿cierto? Unos hábitos que nos permitan sanar, que nos permitan cultivar esa confianza, que nos permitan reconstruir de pronto eso que se quebró en algún momento. Y sabemos pues que el primer paso es estar cerca de Dios, ¿cierto? Pegarnos de la mano de Dios, orarle, pedirle, Señor, he identificado esto, necesito que me ayudes a poder sanar, a poder cerrar ese ciclo, a poder perdonar, pero de pronto, ¿qué hábitos esto ya más terrenales, ¿cierto? Aparte pues de la conexión con nuestro Dios, podemos esto implementar o podemos hacer uso de ellos para ir reconstruyendo y cerrando esa herida? Bueno, yo pienso que, como siempre, el primer paso en todos estos casos es identificar y reconocer que hay algo de pronto en nosotros que pues no está funcionando bien. Como decíamos hace un ratico, el poder identificar si presento la máscara, ¿sí? Si tengo puesta esa máscara del querer tener todo bajo control, del no permitir que el otro se equivoque. Ese típico caso de la persona que dice, no, ven, yo lo hago porque tú lo haces mal, que a veces le pasa a uno eso y es tan maluco y uno queda como que, ay, en serio, ¿sí? O sea, el reconocer que tengo algunas características, sobre todo asociadas con el control, de querer tener todo bajo control, ya nos hace pensar que quizá ahí hay algo que puede ser o la herida de la traición, o la herida del abandono, o cualquier otra de las heridas. Cuando ya yo tengo detectado eso, entonces hay que empezar a actuar. Hay que empezar a actuar. ¿Para qué? Para que esa herida finalmente sí termine sanando. Y no solo que termine sanando, sino que también yo evite que mis hijos y que las futuras generaciones que vienen ahí detrás mío generen la herida, ¿sí? Yo pienso que igual no podemos pensar que la vamos a prevenir en un 100%, porque es muy difícil que una persona esté completamente blindada a que en su infancia se le genere una herida, pero a lo que voy es al impacto que eso va a generar en unos años. Entonces, dentro de esos hábitos que, por ejemplo, podemos empezar a construir hoy en día ya nosotras adultas o las personas que estamos ya en cierta edad, es justamente empezar a analizar, como lo hemos hablado en otros programas también, y es la importancia de hacer un alto en el camino, en medio de todas nuestras múltiples ocupaciones, porque yo sé que todas y cada una de nosotras tiene muchas responsabilidades en el trabajo, en la iglesia, como personas, como esposas, como mamás. Tenemos muchas cosas que hacer, sí. Pero qué tan bueno que, por ejemplo, mira que tenemos este espacio acá cada sábado en la que yo creo que hacemos una pequeña pausa. Quizá muchos de los que están aquí conectaditas, mientras nos están escuchando, están allá haciendo su desayuno, están alistando las cositas para ir a la iglesia, pero es un alto, es un stop que uno hace en medio de los afanes de su vida para pensar, para reflexionar. Eh, y así como en la traición la máscara es el control, en las otras heridas también hay máscaras, también hay comportamientos que empiezan a aparecer y que nos deben prender una alarma muy grande. Eso que está ahí, que te dice, hey, pilas porque ese comportamiento no es saludable, no es saludable para ti, no es saludable para los demás. Y es por eso que es tan importante generar ciertos hábitos. Yo creo que ese dicho que hay por ahí que dice que el oro viene
viejo no aprende a hablar, es falso, ¿sí? En el sentido de que yo pienso que no importa la edad en la que estemos, los seres humanos tenemos la capacidad, nuestro cerebro tiene la capacidad por plasticidad cerebral de adquirir nuevos aprendizajes, de adquirir nuevos conocimientos, y uno de ellos justamente es empezar a analizarnos, empezar por analizarnos. Y si descubrimos que hay algo que no funciona bien, tratar de empezarlo a mejorar. Entonces, en este caso, si por ejemplo yo logro descubrir que soy una mamá supremamente controladora, que no permito que mi hijo haga las cosas, que todo se lo quiero hacer yo, que de alguna manera no permito el error, que si mi hijo trajo del colegio una nota que yo esperaba que fuera más alta, en lugar de felicitarlo por su esfuerzo, lo que hago es criticarlo. Entonces miremos que ahí hay ciertos asuntos que hacen daño y que de alguna forma nosotras inconscientemente podremos estarle generando a nuestros hijos esa herida sin darnos cuenta. Entonces, Pau, es la forma en cómo hablamos, es la forma en que nos comportamos. No sea, nuestros hijos, nuestros chiquitines aprenden es con lo que ellos ven de nosotras, de nosotros como padres. Entonces yo pienso que si hacemos ese alto en el camino para ver qué está pasando, si tenemos la máscara, empezar a quitarla de a poquito hasta que ya se pueda generar un espacio de interacción distinto, vamos por buen camino. Ok, Jessy, qué interesante esto que mencionas y yo creería, pues como desde la experiencia propia, que una de las alarmas, digámoslo así, que nos puede ayudar a identificar que tenemos estas heridas allí todavía como rondándonos muy frecuentemente, es que como esas máscaras precisamente esto nos permiten ser controladores, ¿cierto? Nos permiten estar inseguros todo el tiempo, eso lo carga a uno emocionalmente y hace que uno todo el tiempo se sienta agotado, que nunca se sienta como pleno, como tranquilo, como relajado. Sí. Entonces, ven, si te estás sintiendo así, si me estoy sintiendo así todo el tiempo, algo no está bien. Hagamos un stop, miremos qué está pasando, qué está ocurriendo, por qué estoy teniendo este comportamiento tan repetitivo. Y muchas veces no es fácil, como lo hemos dicho, tenemos múltiples ocupaciones, ¿cierto? Entonces, como que a las últimas que nos prestamos atención es a nosotras mismas, es a nosotros mismos, nos dejamos por allá en el último plano, cuando pues somos lo más importante, ¿cierto? Porque es que nosotros vamos a transmitir a nuestros pequeños, y estamos pues centrándonos aquí mucho en la crianza, vamos a transmitir a nuestros pequeños todo eso con lo que hemos venido cargando. Realmente ahí es donde radica la importancia. Ven, si yo me estoy sintiendo tan abrumada, ¿por qué? ¿De dónde se está desprendiendo todo este cansancio emocional que se traslada al plano físico? ¿Cierto? Que no me permite estar descansada, que no me permite estar tranquila. ¿Y qué es lo que está ocurriendo conmigo? Que tengo que soltar, tengo que sanar, tengo que cerrar ese círculo para empezar a hacerlo mejor. Realmente es bonito cuando uno hace esa identificación, ¿cierto? Cuando uno se analiza y empieza como que, venga, no, sí, yo tengo esto, pero no tengo por qué transmitirlo a mi hijo, no tengo por qué proyectárselo a él no tiene por qué, ¿cierto? Seguir cargando con esto que yo he venido cargando, que tampoco lo pedí, pero que me tocó pues como recibirlo sin querer, ¿cierto? Es interesante hacer ese proceso de reflexión y pues no necesariamente digo yo tiene uno que sentarse a mirar para el techo a ver qué se le ilumina, no. De hecho, cuando uno está haciendo diferentes actividades, uno se va analizando, uno va mirando hacia su interior, ¿cierto? Hacia sus comportamientos, hacia todas las acciones que está demostrando en el día a día que le van permitiendo esa identificación y que nos van ayudando pues como a poder ir viendo qué tenemos que hacer, qué debemos hacer y cómo podemos actuar. Listo, Jessy. Bueno, hablando de esto, de que tenemos que cerrar ese círculo para no proyectarlo a nuestros niños, de pronto, ¿qué mensajes podemos nosotros decir a nuestros pequeños? ¿Qué comentarios les podemos hacer o qué necesitan ellos escuchar para sentirse muy seguros, para sentirse protegidos emocionalmente, como quizás va a sonar feo, pero de pronto como para equilibrar eso que sin querer hacemos en ellos, ¿cierto? Pero ¿qué mensajes de pronto les podemos decir a ellos en el día a día? Bueno, aquí hay algo súper importante y yo pienso que uno como mamá, como lo hablábamos hace un ratico y lo hemos conversado quizás nosotras en otros espacios, estamos hoy en día nosotras en esta crianza en un momento distinto al que de pronto a nuestros padres les tocó. Entonces yo pensaría que
quizá uno inconscientemente, y de pronto, Pau, ¿te ha pasado esto de que uno dice, hombre, yo no quiero que mis hijos o que mi hijo sufra lo que yo sufrí, ¿sí? Entonces, uno empieza a mirar y dice, pues Dios mío, cuando yo era niña me pasó esto tan maluco y yo no quiero que mi hijo viva eso mismo que yo viví cuando era niña, ¿sí? Entonces, ahí de forma inconsciente ya empieza uno a tratar a los hijos diferente. Entonces, es en cosas incluso de lo cotidiano. Se cayeron y se les rompió el juguete que tanto les gustaba. El clásico ejemplo, ¿sí? No es lo mismo que, por ejemplo, yo le diga a mi hijo, ay, no, mira, pero es que fue tu culpa, ¿quién te mandó a estar corriendo así? Dañaste el juguete que tanto trabajo me costó conseguirte. Mira que ahí es una expresión cargada como de rabia, como de culpa, como de, oye, tú no estás valorando todo el esfuerzo que yo hago por ti. Distinto a que de pronto le digamos, ay, ven hijo, muéstrame qué fue lo que se te dañó, vamos a mirar cómo podemos arreglarlo, crees que tú lo puedes arreglar, crees que esto tiene solución. O sea, es poner también en manos de ellos el buscar una salida. Porque el problema también está, y justo como lo mencionaba yo ahorita, y es que si queremos ser mamás de helicóptero, como dicen que estamos ahí sobrevolando siempre sobre el niño, resolviéndoles todo, entonces no solo vamos a generarles la herida, por ejemplo, de la traición en el sentido de que les prometemos que les vamos a arreglar algo y no se lo arreglamos nunca, o en el sentido de que ellos van a sentirse poco capaces. Mira que ahí no se genera solo una herida, sino varias. Entonces es la forma en la que nosotros les hablamos, es la forma en la que nosotros les mostramos una forma de resolver las cosas y los ponemos a ellos a que su mente también trabaje, a que no, lastimosamente uno quisiera estar siempre para resolverles todo, pero eso no siempre pasa ni pasará de esa forma. Y es importante poderles ayudar a que ellos también resuelvan, a que ellos también generen estrategias para resolver, ¿sí? Aquí tenemos el visitante justo de los que estamos hablando. Tenemos uno Entonces, de nuestros personajes principales allí. sí, se siente identificado. Entonces, es muy importante que en la misma manera en que uno piensa, a mí me hubiera gustado que mis papás me dijeran esto cuando yo era niña, es también hacerlo con nuestros hijos, ¿sí? Para evitar, o sea, es simplemente evitar o prevenir. Hoy en día, Pau, tú sabes que estamos en una era de la prevención. Yo pensaría que eh, nuestro mundo ha venido evolucionando a un ritmo tan acelerado y tan complejo en el que se busca es apagar el incendio, cuando creo que realmente es más fácil prevenir, es prevenirlo y lo prevenimos en la forma en que nosotras como mamás, como tú lo decías ahorita, somos capaces de darnos cuenta que está funcionando mal en nosotras al hacer ese alto en el camino, pero justo para, con todo el amor del mundo, enseñarle también a nuestros hijos formas para que no creen las heridas y sobre todo para que tengan las estrategias que les permitan hacerle frente cuando estén más grandes, sobre todo cuando entran en la adolescencia, que es una etapa tan complicada en la vida en este caso. Así es, Jessy. Bueno, yo creo que esto que acabas de mencionar, podemos extraer dos ideas centrales, ¿cierto? Yo muy academicista. La primera, yo creo que una de las mejores formas de mostrar amor, ¿cierto? Por nuestros hijos, por la crianza, por ese regalito tan lindo que el Señor nos ha permitido tener, que son nuestros hijos, es eso, identificarnos, sanarnos, entendernos, aliviarnos, diría yo que se puede mencionar pues como ese término, ¿cierto? Aliviar esas heridas con las que hemos venido cargando. Y la segunda idea, esto podría ser dar esas herramientas que allí lo mencionas, enseñarles a nuestros hijos a cómo dar manejo a esas situaciones, ¿cierto? Que se les van a enfrentar en el día a día para que esas heridas no se vayan generando pues como con esa profundidad y no tengan que esto repercutir en sus vidas de adultos. Por aquí, Jessy, tenemos una pregunta de nuestra compañera Jennifer.
Y dice cómo influye la herida de traición en la forma en que establecemos vínculos de confianza con los demás, ya saliéndonos un poco de este ámbito de la crianza, ¿cierto? Quizás lo interpreto así, cómo en nuestras relaciones sociales, en nuestra parte social, cómo influye esa herida de la traición. Bueno, esto es bien interesante y más adelante también en nuestros espacios de conexión hablaremos sobre el vínculo. Indiscutiblemente, sí hay un impacto, sí hay un impacto y yo pensaría que influye muchísimo, sobre todo esta herida de la traición. Mientras estuve leyendo pues como de qué se trata y cómo se manifiesta, veo que es una herida que genera un impacto social muy marcado, Pau, muy marcado, porque, o sea, imagínate estar al lado de una persona que desconfíe de ti todo el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con la persona que tiene la herida de la traición, es una persona muy desconfiada. Entonces, es que pensemos en, por ejemplo, tú intentar establecer un vínculo, intentar tener una relación con una persona que todo el tiempo duda de ti, que cualquier cosa que tú le dices la pone en jaque, la pone como, no, lo que tú estás diciendo no es así, es solo como yo digo. ¿Sí? Entonces pensémoslo en términos, por ejemplo, de una pareja, ¿sí? Esa pareja que de pronto es demasiado controladora, que no te permite tener amigos, que no le gusta que salgas, que no le gusta que hables con otra persona, que te revisa el celular todo el tiempo, que está quién es y por qué sales, por qué te vistes así, por qué hablas así. Sí, entonces mira que es complicado pensar que tú estás al lado de una persona que no te permite ser, que no te permite fluir. Llevándolo, por ejemplo, al plano laboral, también súper maluco tener un jefe o una jefe que no te permita avanzar, que todo el tiempo esté dudando de tus conocimientos y tus capacidades. Entonces se vuelve algo supremamente complejo el poder estar enfrentándonos a personas que no confían en nosotros y a personas que nos hacen sentir menos. ¿Sí? En todas las esferas de nuestra vida, pensémoslo así. La pareja que no confía en mí, el jefe que no confía en mí, el amigo que no confía en mí, la persona de la iglesia que no confía en mí. Entonces, esa sensación de estar dándola toda, como dicen por ahí, de dar todo el esfuerzo y que no lo valoren, es muy complicado. Entonces, justo por eso la herida de traición en este caso genera un impacto en lo social supremamente grande, porque entonces, desde el punto de vista que controla, del que es el que controla, no lo ve como algo malo, ¿sí? Porque él dirá, yo necesito tener todo bajo control y si a ti no te parece, es problema tuyo y no mío. Pero la persona que está del otro lado es la que sufre, ¿sí? Es la que sufre porque tú sabes que es súper maluco uno tener cerca a una persona desconfiada y controladora. En este caso sí se vuelve súper maluco. Claro que sí, Jessy. De hecho, yo creo que por más fuerte emocionalmente que uno se haya venido construyendo, está recibiendo esto y esa desconfianza todo el tiempo, como que empieza uno a dudar de uno mismo, ¿cierto? Como que, ay, no, venga, ¿será que es que en serio no lo estoy haciendo bien? ¿Será que es que me estoy equivocando? Entonces, bueno, hay que aprender a entender y a interpretar esas señales que recibimos, ¿cierto? Porque somos seres humanos, nos dejamos permear y podemos recibir de una forma no tan sana y no tan saludable ese tipo de comentarios, ese tipo de actitudes que pueden de pronto ir generando de una forma muy marcada esa herida, si no la teníamos, ¿cierto? Y si la teníamos por allí una pequeña huellita, de pronto la puede ir agrandando y pues vemos que no es sano. Jessy, de pronto, ¿qué cosas nos podemos decir a nosotros mismos, a nosotras mismas ya en esta edad adulta, como dices, ya casi llegando a los 40, ¿cierto? ¿Qué cosas nos podemos decir para fortalecer esa confianza, para fortalecer esa seguridad que tenemos? O si de pronto no la tenemos, ¿qué cosas nos podemos decir para empezar a confiar más en nosotras?
Volví. El internet hoy está haciendo de las suyas aquí en mi casa. Bueno, entonces a lo que iba justamente es que una de las técnicas que incluso en terapia de psicología usamos para fortalecer esa autoestima es empezar a mirar qué cosas buenas hemos logrado en la vida. A veces, lastimosamente, y como tú lo mencionabas ahorita, uno se sabotea mucho. Entonces, lastimosamente, estamos hoy en día en una era, nosotras las mujeres, bueno, quizás los hombres también atraviesan por eso, y es en que no nos la creemos, en que las cosas buenas que tenemos decimos que simplemente es porque, sí, porque Dios es bueno conmigo, o porque es pura suerte y ya, pero no. Realmente yo pienso que detrás de cada logro que nosotras hemos tenido hay un gran esfuerzo, ¿sí? Las que hemos logrado un posgrado, las que hemos logrado tener al menos una casa donde vivir, tener la nevera llena de comidita para nuestra familia. Son cosas que parecieran ser muy básicas, ¿no? Eso cualquiera lo tiene, pero no es así. Es creer que realmente todo eso que hemos logrado, o los que les gusta colgar sus diplomas ahí en la pared, esos diplomas que están pegaditos en la pared, cada uno de ellos ha tenido realmente un esfuerzo, que no es solo un esfuerzo económico, también es un esfuerzo mental, ¿sí? Tú que también pues ya tienes tu maestría, sabes lo duro que es sacar un posgrado adelante y más si uno tiene un hijo, que en esa edad en la que de pronto sacamos nuestra maestría estaban chiquitos, ellos necesitaban mucho de nosotras y a veces nos tocaba dejarlos al cuidado de la abuelita, del papá, de alguna otra persona para nosotras darla toda en la maestría y sacarla adelante, por ejemplo. Entonces, cuando uno echa un vistazo atrás y se da cuenta de todo eso que ha conseguido, literal con el sudor de su frente y con todo el esfuerzo, uno dice, venga, sí, o sea, qué tesa he sido, lo he logrado y lo he logrado porque soy capaz de hacerlo. No es cuestión de la suerte, no es cuestión del azar, no. Es el fruto de literal el esfuerzo que hemos hecho para conseguirlo, ¿sí? Digamos que esto es en términos de lo académico, ¿no? Obtener un título de posgrado, tener una casita, tener un carro, esas son cosas materiales. Pero yo pienso que nosotras como mamás y como mujeres también hemos logrado grandes cosas como mujeres, ¿sí? Salir adelante, tener un hijo, sobrevivir a la convivencia en pareja. Son muchas cosas por las que uno atraviesa, que no es que uno se victimice y diga, ay, sí, no, yo pobre de mí, todo lo que he logrado con tanto sacrificio. No, no es victimizarnos porque tú sabes que victimizarnos también es terrible. Es más bien verlo como, wow, lo logré. Sí, empoderada, lo logré y salí adelante con esto y vamos con toda por lo demás. Sí, Jessy, yo diría que se podría decir de pronto como hablarse bonito, ¿cierto? Hablarse bonito, reconocer Sí. todos esos logros que, como lo has mencionado, hemos conseguido en diferentes escalas, pero en últimas todos son logros, ¿cierto? Todos son metas a las que hemos logrado llegar con muchísimo esfuerzo y realmente sí es importante hablarse bonito. Si nadie me habla bonito, con que yo me hable bonito, ya con eso tengo, ¿cierto? Con eso soy capaz de enfrentar este mundo cruel en el que nos tocó vivir. Si yo me hablo bonito, si yo me reconozco todas esas cosas maravillosas que como mujer, que como hombre he logrado alcanzar, vamos a obtener la facilidad, diría yo, de recibir todas esas cosas maluquitas, todas esas señales que quizás no nos agradan mucho, como de que, bueno, me están lanzando cosas no muy interesantes, no muy sanas, ¿cierto? Las escucho, las entiendo, pero no dejo que lleguen a mí. Pongo esa barrera porque no tienen por qué afectarme, no tengo por qué recibirla, ¿cierto? Esta personita quizás tiene esas heridas marcadas, quiere como darme un poquito de ellas, pero no tengo por qué recibírselas y no se las voy a recibir. Así que Exacto. es importante hablarnos bonito, querernos, consentirnos, amarnos mucho, ¿cierto? Para poder avanzar en todos estos procesos. Jessy, por aquí Tati Fagua, un saludito para Tati, nos deja el comentario, dice, hay heridas emocionales que se somatizan. De hecho, creería yo que todas esas heridas emocionales, ¿cierto? Toda esa carga emocional
que no analizamos, bueno, yo lo digo en mis términos, ya tú que eres la psicóloga, te lo dirás de la manera adecuada, Sí. que no entendemos, que no sanamos, que no analizamos, que no comprendemos, nos permiten, nos llevan a somatizar, nos llevan a enfermarnos físicamente. Y de hecho, he leído en varias investigaciones, en varios libros, que en ocasiones hay personas que hasta pierden la visión, ¿cierto? Somatizando Sí. todas estas heridas y les hacen un montón de exámenes físicos y no, todo funciona bien, la retina bien, todo perfecto. Entonces ya ahí lo llevan a un plano psicológico. Bueno, no, de pronto esto se está desprendiendo de algo que no ha sanado y efectivamente esto se ha encontrado pues como que sí. No sé de pronto qué más nos puedas complementar allí con este tema de cómo se somatizan pues todos estos asuntos emocionales. Sí, sí, Pau, es real. Y como dice Tati, sí, realmente muchas cosas de la vida nosotros las somatizamos. Yo creo que los seres humanos todo el tiempo estamos somatizando asuntos y pasa muchas veces en consulta de psicología que llega esa persona que dice, vea, yo ya estoy cansada de tantos exámenes médicos que me han hecho. Sospechan de un montón de cosas, sospechan de gastritis, sospechan de migraña, colon irritable, X y Y, un montón de enfermedades, me hacen un montón de estudios y todos salen bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que justamente, y esa palabra es correcta, se somatiza. Se somatiza es que se pone en el cuerpo físicamente un malestar que es psicológico, que es meramente emocional. Y es supremamente complejo a veces de manejar porque obviamente sí, lo primero que se piensa es estoy con gastritis, estoy con gastritis cuando realmente no es gastritis, sino que es el cortisol que está ahí haciendo de las suyas y nos está dañando el sistema digestivo y pues incluso a veces también empieza a dañar otros sistemas como el nervioso, sobre todo. Entonces aparecen alteraciones. Entonces, aquí lo importante es que podamos identificar cuándo estoy somatizando y cuándo realmente esa es una enfermedad real en este caso. Porque cuando vemos que es una somatización, tenemos que ver cómo la vamos a resolver. Y una de las maneras, pues justamente sí es yendo a consulta de psicología, en este caso. También hay algo importante aquí que debemos tener presente y es que efectivamente yo pensaría que todas esas heridas de la infancia en algún punto llevan a la persona a somatizar. Y esa sería otra de las alarmitas de la que hablábamos hace un ratico, cómo identificar este tipo de asuntos y la somatización es uno de esos factores. El empezar a sentir molestias en nuestro cuerpo que pues no son tan normales sentirlas. ¿Sí? Lo que tú mencionabas ahorita como esa sensación continua de cansancio, de que duermo pero no descanso, que la alimentación se pone mal o como mucho o no como nada, el tema hormonal, que es algo que yo creo que nosotras las mujeres tenemos que hablar de eso y es las hormonas. Muchas veces en cierto momento del ciclo estamos un poco más emocionales que otro y tenemos que entender que eso es parte de la normalidad, ¿sí? Sin embargo, ojalá no caigamos en la somatización que nos lleve a enfermarnos literalmente en el cuerpo y que pues tras de todo nos impida tener calidad de vida, Pau, que yo creo que hoy en día tenemos es que buscar tener calidad de vida en todas las esferas de donde nos desarrollamos. Así es, Jessy, sí, esto, entender, aceptar, sanar, esto y perdonar, ¿cierto? El Señor Jesús fue nuestro claro ejemplo, es nuestro claro ejemplo de perdonar, sin importar el tipo de traición, y sabemos pues que él fue traicionado, ¿cierto? De una manera cruel. Literal. Sí. Esto, ahora nosotros pues que somos seres humanos y que vamos a recibir cosas no tan buenas de otros seres humanos. Entonces es importante eso, aprender a perdonar de la forma más sana posible y cuando decimos perdonar, quizás muchas veces entendemos como que, ay, no, las veces que me lastimen, entonces las veces que me traicionen, yo voy a estar ahí perdonando. No, hay que poner límites. En todo hay que aprender a poner esos límites, ¿cierto? A marcar esa línea, de, no, estás llegando hasta acá, ya, no más, no te voy a permitir más, porque Sí. también muchas veces nos vamos de pronto al otro extremo y es perdonamos y nos lastiman, entonces nuestra herida
en lugar de pronto ir cerrándose con ese perdón, como que se va abriendo más porque estamos permitiendo que nos sigan y nos sigan lastimando esto cada vez más. Jessy, por aquí tenemos un saludito de Dayaslo Stevenson. Dice, buenos días, feliz sábado, Dios les bendiga, un feliz sábado para ti, que el Señor te bendiga, qué rico que estás por aquí escuchándonos. Esperamos que nos sigan acompañando sábado tras sábado en esta serie de heridas de infancia, que es tan importante, como hemos recalcado esto cada sábado, aprender a identificarlas para poder ser mejores personas con nosotros mismos y con los demás, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que la vida se vuelve más bonita cuando aprendemos a entender todo esto que traíamos aquí al hombro, que veníamos cargando, ¿cierto? Pero que entendemos que lo podemos soltar, que no tenemos por qué seguir viviendo, no tenemos por qué seguir viviendo, seguir cargando, pues como con todo aquello. Bueno, Jessy, esto ya vamos como cerrando, vamos finalizando, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué más de pronto nos puedes compartir como manera ya de cierre de este tema? Bueno, sí, aquí como siempre el tiempo se nos va súper rápido. Estas conversaciones son muy bonitas porque somos amigas, somos mamás, somos personas que de pronto entendemos muy bien todo esto desde la vivencia, más allá de la teoría, ¿sí? Y yo creo que lo importante es que estos espacios nos permitan vernos más allá de la teoría, o sea, vernos como mamás, vernos como mujeres, vernos como profesionales, pero sobre todo entender y recalco mucho algo que me gustó mucho que dijiste hace un ratico, Pau, y es hablarnos bonito, es tratarnos bonito. Si no lo hago yo por mí, nadie más lo va a hacer, ¿sí? Y tú sabes que uno le da a los demás de lo que tiene. Yo no puedo ofrecerle a mi hijo, a mi esposo, a mi familia de algo de lo que carezco. Entonces, si ya estamos viendo que de pronto nos está haciendo falta hablarnos más bonito, tratarnos más bonito, reconocernos, ¿sí? En todo lo que hemos logrado en la vida, ese ya es el primer paso. Ese ya es el primer paso para empezar a sanar las heridas. Claro, obviamente, y sabemos que con esta horita que tenemos cada 8 días de charla, eso no es un proceso de psicoterapia, pero sí es un proceso en el cual al menos estamos buscando que se genere una conciencia frente al cuidado de la salud mental. Es ir a terapia, es dedicarnos tiempo para nosotras, es cuidar de nuestra salud física y mental, ¿sí? Así que invitamos a todas las personitas que pues hoy nos acompañaron en este espacio a que dentro de 8 días vuelvan y nos acompañen, que dejen aquí sus reacciones, sus comentarios, qué les gustó, qué les gustaría seguir escuchando. Pau, muchas gracias por estar aquí conversando conmigo en este sábado de mañana. Tú sabes que ahí vamos a estar siempre para apoyarnos, es generar una red de apoyo que es tan importante para nosotras como mamás. Así es, Jessy, de eso se trata. Gracias a ti por compartirnos de tu experiencia profesional y personal, tantas cositas buenas que podemos ir tomando. Agradecemos mucho a las personas que se han conectado, que han estado con nosotros en esta transmisión. Como dijo Jessy, les invitamos a reaccionar y los invitamos de manera muy especial para el próximo sábado también con una herida de la infancia, que es la injusticia. Vamos a estar abordándola el próximo sábado, así que ustedes saben que aquí todos aprendemos. Tanto ustedes como nosotros, a medida que uno va preparando los temas, también va aprendiendo muchísimo. Entonces, agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que hayan estado con nosotros en este espacio. Por allí, Sonia Mile Arango dice, muchas gracias por estos temas tan interesantes, lindo día, un lindo día para ti, que el Señor les bendiga en este sábado, que disfruten en la iglesia, con sus familias, en donde quiera que se encuentren, que el Señor les acompañe y sobre todo que el Señor nos ayude a identificar esas cositas que tenemos por allí que no hacen muy bien a nuestra mente y a nuestro cuerpo para poder ir sanando y poder ir cerrando esos ciclos de la mejor forma posible. Un abracito para todos y que tengan un lindo día, Jessy, que el Señor te bendiga. Por aquí llegó mi infiltrado del día. Los infiltrados del día de hoy, mírelos por ahí están. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un excelente sábado. Chao. Chao.